Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días en esta mañana de graffiti, en el Ecuador de la semana, Sí, día miércoles. día miércoles, y observando cosas realmente bastante rebuscadas, si diríamos, la presentación de esta agrupación que por ser parte del gobierno se puede llamar paraestatal, Sí. invocando violencia, diciendo de que son brazo armado, después diciendo, bueno, que hablaban de los celulares. La verdad que dijeron lo que dijeron Sí. e hicieron lo que hicieron. ¿Después se habrán arrepentido? ¿Puede ser? ¿De lo que dijeron? O lo habrán medido y se dieron cuenta que eso no cuaja, más en el sujeto social argentino de hoy, este, que no se caracteriza exactamente por su compromisos ideológicos de ninguna índole. Pero la moneda está echada. Estos tipos en sí son peligrosos, en sí no. La verdad son una manga de pavo, tiringuillos de clase media que salen corriendo a la primera de parada, pero sí generan un espacio que es lo que en definitiva se movilizan los terrorismos de Estado. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se ponen como chivo expiatorio. Si vemos distintas acciones de terrorismos de Estado, en definitiva lo que estamos viendo es cosas que hacen los que saben hacerlas. Por ejemplo, la voladura del Nord Stream 2, del Nord Stream 1, donde sí juntaron un grupo de ucranianos que hicieron la pantomima, hicieron el juego, pero después la voladura la hizo el quien la sabe hacer. Pero si alguien tira del violín, va a llegar a los ucranianos. Y lo mismo sucede con este tipo de gente. El terrorismo de Estado ahora, o terrorismo de en algunos sectores que son opositores pero manejan grandes recursos, por lo común lo hacen a través de lumpenaje. ¿Cómo es eso? Bueno, esto eh, más de una vez hemos planteado nuestra oposición a el régimen de Maduro. Eso lo tenemos claro. Pero eso no evita que observemos que del grupo de Corina Machado, por ejemplo, y a través de fondos que no se saben de dónde aparecen, pero aparecen, traen lumpen, drogones, gente marginal, por ejemplo de Colombia, a hacer destrozos en movilizaciones, generar incluso distintos tipos de atentados que son mano de obra de bajo costo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el intento de asesinato de Cristina Fernández, porque por ahí el atentado lo iba a hacer alguien que lo tenía que hacer para que cuando tiraran el dinero llegaran los copitos. El tema es que los copitos se adelantaron y se enredaron ahí con el arma, lógicamente, porque son estos. Y este es el tipo de cosas que es el tipo de metodología que se está viendo.
Siempre los terrorismos de Estado lo hicieron gente que sabe hacerlo. Pero después aparecen, cuando vos tirás de la piola, aparecen los perejiles. Sí. Aparecen los perejiles. Y estos son los perejiles. Digamos, estos muchachos se metieron en una que ni saben, porque van a ser los culpables de todo. Claro, de todo lo que pase. De Ahora, todo lo que pase, sí, ellos van a ser los culpables, ¿eh? sí, Lo hagan o no. claro. Porque ellos porque ahora hay un atentado contra un dirigente opositor, contra, por ejemplo, un dirigente de izquierda o de derechos humanos. Vos tenés los videos, ellos mismos adjudicándose el papel de brazo armado y van a ser los culpables. Pero los hechos seguramente lo va a hacer quien lo tiene que hacer y quien lo sabe qué hacer. Este movimiento, claramente, es el preludio de otros movimientos mayores. Recordemos que hasta no hace poco, que salió rechazado por las cámaras, ingentes cantidades de dinero, pretendía Milei, para lo que era el servicio secreto, lo que serían los servicios, La exhibe. lo que era la exide, digamos, y esa plata no debe a ir. No, seguramente no a esto, donde van a caer esto y van a caer lo que pusieron la plata para la Fundación del Faro. Digo, estos chicos no saben lo que se metieron. Uno lo sabe porque es viejo. Y estas cosas las ha visto antes. Pero esto, más allá de los bocones, que siempre hay bocones, que son los primeros en caer, podría dar un largo listado de nombres de bocones que fueron los que cayeron. Detrás hay otros movimientos. Digo, estas cosas hay que tenerlas en claro. Ojalá, y esto un poco es hablarles, digamos, al voleo, a aquel que nos escucha, guarda con meterse en esas cosas. Esto no es sano. Ya hay una denuncia y me parece pertinente que lo hizo Mónica Fein, porque aparte viola lo que es la ley de defensa de la democracia. Claro, aparte, una duda tengo yo. Ante esta declaración de brazo armado, ¿no tendría que haber intervenido también un juez de oficio? Yo, bueno, la denuncia la hace Mónica Fein, Sí, correctísimo, tiene que haber más denuncias. claro. Yo pienso que esta va a ser la primera. En principio, Servini Cubiría tendría que actuar como jueza electoral, incluso impugnando el partido La Libertad Avanza, Sí, porque la ley electoral es clara y explícita con respecto a que está prohibido que los partidos políticos tengan formación militar y el ejercicio de este tipo de violencia que están en el marco de la ley de defensa de la democracia. Esto está prohibido. Grupos de choque está prohibido. Los grupos de choque en los partidos políticos era algo muy común en principio del siglo XX. Algunos terminaron en distintos conflictos graves. Pero bueno, eso está prohibido. Los grupos de choque están prohibidos. Y este grupo de choque se identifica con el partido del gobierno, por lo tanto el partido del gobierno tendría que ser sancionado. Todavía no lo fundaron y ya, a ver, si hay conflictos que todavía no se resolvieron, por ejemplo, el de los fondos de la campaña del PRO durante la época de Vidal, ¿se acuerdan? Con los aportantes truchos. sí. Pero esto es aún mucho más grave. No, es más grave. Esto es mucho más grave. Y viola expresamente la ley electoral, aparte de la ley de defensa de la democracia. Hay que tener cuidado con los bocones.
Esto desde las sombras del pasado, podríamos decir, un poco el mensaje a los jóvenes: aléjense de estos bocones. Primero porque es ahí donde va a caer todo. Porque los bocones son después con lo que se justifica algunas que otras acciones que la hace la gente que las sabe hacer y que están preparadas para hacerla. Y los bocones hacen el papel de bocones, terminan siendo la víctima de su propia boca. Hoy cualquier cosa que pase, está el video de estos chicos diciendo que son de brazo armado, el grupo de choque, que hay que reventar a todo, que claramente no van a reventar a nadie, pero son bocones. Y son lo que en definitiva van a ser la cortina donde se van a esconder los tipos, la gente que sabe hacer ese tipo de tareas. Que algunos lo hemos conocido, incluso se han hecho miniseries, casos de los Gordon, tipo que incluso hasta se dedican a robar bancos. Son tipos de la pesada. Eso no abren la boca. Los bocones son estos. Digo, aléjense de todo este tipo de gestos. Hay distintos partidos políticos. Creo que la responsabilidad del partido político es justamente contener todo este tipo de actitudes. De un lado y del otro, ¿eh? Digo en especial, el partido político tiene que contener ese tipo de expresiones. Porque en definitiva, lo que terminan después perdiendo son los perejiles, ¿eh? No les quepa la menor duda. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama La situación mundial y el posicionamiento de Milei, vamos a contar cómo se va a desarrollar el programa. Bueno, después de la columna de Cortés vamos a compartir estas notas: organizaciones, instituciones, personas con discapacidad, familiares y amigos marchan a la residencia de Olivos hoy miércoles 20 de noviembre, y también se hace en la municipalidad, se reúnen también las personas con discapacidad para manifestarse. Estamos hablando de la municipalidad de Mar del Plata. De Mar del Plata, de General Pueyrredón, sí. Otro tema: se llevaron todo de fabricaciones militares de Río Tercero. La columna de Pablo Aceto se llama Asesinatos laborales, y como siempre nos despedimos con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Papo. Pablo, ¿tenemos preparada la columna de Alberto Cortés? El triunfo de Trump en las elecciones norteamericanas ha generado un mayor riesgo de guerra mundial, no tanto por lo que vaya a ser el presidente entrante, sino más bien por lo que está intentando hacer el saliente antes del 20 de enero, en que deberá entregar el mando. Trump, cuyas obsesiones son en primer lugar China y en segundo Irán, no desea continuar la guerra de Ucrania. Al menos, eso indican sus declaraciones y antecedentes. Considera que Estados Unidos no puede sostener con eficacia una guerra entre frentes, dado que en Ucrania son los Estados Unidos y la OTAN los que están peleando contra Rusia, aunque lo hagan a través de creativos mecanismos que permiten que sean ucranianos y no estadounidenses los numerosos muertos, evitando así repetir las calamitosas consecuencias sobre el apoyo político a la guerra que provocó en el siglo XX el arribo a Estados Unidos de los cadáveres de soldados estadounidenses desde Vietnam. Como Rusia está ganando claramente esta guerra, con permanentes avances en plazas estratégicas del Donbass, Zelensky, cuyo mandato como presidente está vencido desde hace meses, ha optado por atacar, por ahora con poco éxito, a Rusia en su propio territorio, probablemente para intentar tener zonas para intercambiar en una eventual negociación de paz. Esto venía ocurriendo en la región rusa de Kursk,
Pero tras una serie de informes periodísticos que indicaban que Biden había autorizado a Ucrania a emplear misiles norteamericanos de alcance hasta 300 kilómetros para atacar territorio ruso, en la madrugada del 19 de noviembre, 6 de esos cohetes alcanzaron la zona de Briansk, siendo derribados y produciendo daños menores las esquirlas de uno de ellos. Esa decisión norteamericana representa una escalada en la guerra, y Moscú acaba de modificar su doctrina nuclear bélica, incorporando nuevas situaciones en las que se considerarían víctimas de un ataque de ese tipo y estarían en condiciones de desplegar respuestas análogas. Por ahora son hipótesis lejanas, pero equivale a mostrar los dientes y dejar en claro que escaladas militares del lado otanista no quedarán sin respuesta de Moscú. Sectores de la ultraderecha venezolana, derrotada en las elecciones presidenciales del 28 de julio y cuyo ex candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, ha dado sobradas muestras de priorizar su vida personal y familiar y no querer continuar participando de la aventura golpista, pretenden en cambio a través de María Corina Machado seguirla impulsando a full. Han intentado distintas acciones de sabotaje que, tras el apagón eléctrico importante que habían logrado afectando a la central hidroeléctrica del Guri a fin de agosto, buscaron concretar ahora varias acciones en el mismo sentido contra la infraestructura gasífera y petrolera, procurando frenar la clara recuperación económica del país, que pasó de una hiperinflación real, no imaginada como la de Milei, a tasas inflacionarias 4 veces menores a las argentinas en el mismo momento, y de importar casi todos los alimentos a producirlos localmente. Uno de los principales halcones anti-venezolanos de Trump en su primer mandato, John Bolton, ha criticado los nombramientos ya anunciados por este, pero no obstante, la presencia de figuras como Marco Rubio no auguran nada bueno para América Latina y Venezuela en particular, en lo que a la política norteamericana, afortunadamente más debilitada día a día, respecta. Hasta un gobierno hiperlacayo de los Estados Unidos como el peruano de la usurpadora Dina Boluarte, con una imagen positiva menor al 5% y en caída, acaba de inaugurar un gigantesco puerto construido por China en Chancay como parte de la ruta y el cinturón. Argentina, en los últimos días, ha dado reiteradas muestras de aislamiento internacional. Fue el único país en votar en la ONU por un reconocimiento a las medicinas ancestrales de los pueblos originarios. El único en oponerse a una declaración contra la violencia contra menores y mujeres. Amagaba con el ser el único también en negarse a firmar la declaración del G20 en Río de Janeiro. Este foro, integrado por las principales economías del mundo y algunas emergentes, y al cual al país le costó llegar a integrar, siendo ello el orgullo de gobiernos como el de Macri, dejaría al gobierno demasiado alejado incluso de sus amados Estados Unidos. Por eso terminó firmando la declaración con reservas y se reunió con el presidente chino Xi Jinping, después de haber jurado que no trataría con comunistas y en particular los chinos. Además, el ministro de Economía firmó un memorándum de entendimiento con Brasil, otro país gobernado por comunistas según Milei, para venderle gas. Las necesidades de rascar por donde sea el ingreso de divisas extranjeras, en un marco donde, además, el atraso de la cotización del dólar está debilitando las reservas, a pesar de un cierto alivio del blanqueo y algunas medidas que llevaron temporalmente a los exportadores a liquidar, hacen que Milei retroceda en chancletas. Organizaciones, instituciones, personas con discapacidad, familiares y amigos marchan a la residencia de Olivos. Hoy miércoles 20 de noviembre se convoca al pueblo argentino a sumarse a esta iniciativa para visibilizar la crisis del sector. En la provincia de Buenos Aires, las organizaciones, instituciones, personas con discapacidad, familiares y amigos se van a reunir en la residencia de Olivos a las 10 de la mañana para dar un brazo simbólico a la quinta presidencial.
El objetivo es manifestar al señor presidente la grave situación del sector y hacerle entrega de un petitorio con las demandas del colectivo. Además, se va a replicar la acción en distintos puntos del país, en Rosario, Tucumán, Mendoza, Córdoba, con el lema Justicia, basta de quitas. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad quiere señalar que lo que se exige es el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, el respeto a los logros alcanzados y el continuo progreso a su desarrollo y a su inclusión social. Entonces, ¿qué es lo que se pide? La eliminación del decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de pensiones no contributivas, ya que vuelve al criterio de pensión por invalidez laboral, dejando de lado a la persona con discapacidad. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.000 pensiones para 2025, por un aumento de los recursos asignados para las pensiones no contributivas, por aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte, por una ley que establezca una asignación universal por discapacidad, por el cumplimiento del cupo laboral en el Estado establecido por ley, por la recomposición del sueldo de los trabajadores de los talleres protegidos y por una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia, para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad. Entre tantos otros argumentos, esto nos convoca a seguir luchando en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Esto es lo que dice el comunicado, por eso nos movilizamos y esperamos que toda la sociedad se entere de nuestro reclamo. En Mar del Plata, hoy miércoles 20 de noviembre, organizaciones, asociaciones civiles se van a concentrar frente al Palacio Municipal a las 10 horas para repudiar las medidas tomadas desde el Gobierno Nacional con recortes de pensiones, desregulación del transporte público de media y larga distancia, de abandono de pacientes oncológicos, desde que asumió el 10 de diciembre pasado. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a este reclamo. Repito, 10 horas hoy, miércoles 20 de noviembre, frente al Palacio Municipal de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, dejamos este tema. Pasamos a otro. La motosierra del Gobierno Nacional puso a Fabricaciones Militares en los sucesivos listados de empresas estatales vendibles. Luego la quitó, pero DNU mediante, Fabricaciones Militares pasó a ser una sociedad anónima. Por si esto fuese poco, ahora comenzó el vaciamiento. 6 grandes camiones del ejército enviados al complejo fabril para concretar lo que se amenazaba. Se llevaron todo, dicen, desde ATE, Asociación Trabajadores del Estado, que lleva meses denunciando el vaciamiento del patrimonio estatal. A mediados de la semana llamó la atención la llegada a la fábrica militar de Río Tercero de los camiones Verde Oliva, propiedad del ejército, que cumplieron con su objetivo de rescate.
En un día empezaron y terminaron, se llevaron cañones 155 reparados y otros que estaban por reparar. Esto lo cuenta Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. Su par de Río Tercero, David Salto, dice que el armamento se encontraba en el predio en el marco de un convenio viejo de 2014 que la fábrica tenía con el ejército para modernizar y reparar los cañones 155. Algunos se repararon, otros no, y se llevaron todo, incluso los materiales necesarios para hacer esos trabajos. ATE Nacional, en tanto, refirió en un comunicado de prensa que respondió con bloqueos y cortes de ruta y con esto buscarán impedir que continúe el desmantelamiento. Hemos podido comprobar que uniformados en camiones están saqueando algunas de las fábricas militares. El gobierno profundiza el vaciamiento de estas empresas. Esto lo dice Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Las políticas del gobierno nacional hicieron que en casi un año cerraran más de 16.500 pymes y ahora van por la destrucción de la producción estatal. De esto veníamos hablando ya hace un tiempo, de lo que es fabricaciones militares, que lo que buscaban era la soberanía en la producción de armas. De ahí que, por ejemplo, Alto Horno Zapla estuviera dentro de esa órbita, al igual que Somisa. A ver, unas fuerzas armadas por el enemigo, porque recordemos que Malvinas está la OTAN. Hasta es preferible no tener nada, porque te puedes imaginar que los F-18, que no sabemos si van a venir o no, no van a tener capacidad, si de hecho lo permiten los ingleses, por algo será. A mí me llama la atención un tanto nacionalista que apareció ahora, ninguno salga a defender estas cuestiones, ¿no? Es más, cuando uno escucha voces de las Fuerzas Armadas para defender a los corruptos que quedaron presos de la época de la dictadura, que todavía se manejan con la plata de los secuestros extorsivos y de los afanos que hacían. No es algo que diga yo, lo dijo Lanuse en el juicio de la Junta, y Lanuse lo dijo. Que fue general Lanuse, no el fiscal, el general Lanuse. Entonces, realmente estamos ante una situación donde nadie es lo que dice ser, porque ¿dónde están los que defienden los intereses, en este caso, de la soberanía militar? ¿Viste? Porque si no tenés, ustedes fíjense qué es lo que le pasó a Ucrania. No pudo defender su país, dependía de la OTAN, porque no podía fabricar las municiones. Sí, vos fíjate, Pablo, que están desmantelando todo lo que hace a nuestra soberanía. Y sí, empezaron con los recursos energéticos. Sí. Hay que recordar que el tema, por ejemplo, del petróleo en la Argentina, ese es un proyecto que no está muy vinculado con esto y que necesitaría por ahí algún día no estaría mal hablar de Jorge Newbery. ¿Cuál era la idea de Newbery? Claro, él tenía la idea de la aviación, pero no quería depender del combustible británico, que era el único combustible que había hasta ese momento. Por eso se comenzaron la idea de la exploración de hidrocarburos en la Argentina, justamente para tener autonomía
de Inglaterra. Ahora todo lo contrario, destruimos lo que en décadas esos sectores, que eso sí eran nacionalistas, construyeron para utilizar y depender de las armas del enemigo, porque ¿quién es el enemigo? ¿Quién está en Malvinas? ¿Quiénes son los que reclaman soberanía en la Antártida? Los ingleses. La Dirección General de Fabricaciones Militares fue creada por ley en 1941 sobre un proyecto del entonces presidente Roberto Ortiz y su ministro de Guerra, el general Carlos Márquez. Era una entidad autárquica bajo la dependencia del Ministerio de Guerra, cuyos objetivos eran realizar estudios conducentes al conocimiento de las posibilidades industriales del país y exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención de minerales y materias necesarias para la fabricación de materiales de guerra. Fíjense esto, qué importante que es. Retomando el plan de desarrollo siderúrgico de otro general, Manuel Savio. Con el primer gobierno peronista se fueron desarrollando plantas en distintas provincias argentinas. A la fecha hay 4. Villa María, que produce pólvora y explosivos para la industria minera. Río Tercero, que produce ácido sulfúrico y nítrico. Fray Luis Beltrán, Santa Fe, producen municiones para las armas de las fuerzas de seguridad y defensa y chalecos antibalas. Estaba la de Hachal, que cerró este año. Bien, en Río Tercero, dice uno de los trabajadores, nos han dicho que hasta diciembre tenemos garantizados los salarios, que después ya no. O sea, fabricaciones militares, supuestamente ya en diciembre de este año, deja de funcionar. Ya es una sociedad anónima. La Armada Argentina, el Ejército y Fuerza Aérea serán sociedad anónima también, no sé. Lo que pasa es que si vos tenés un ejército o unas fuerzas armadas que dependen de su aprovisionamiento del principal enemigo, entonces más vale ni tengas fuerzas armadas porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para defender qué? ¿Qué es lo que vamos a defender? Si estamos entregando todo, entregamos el petróleo, la minería, entregamos fabricaciones militares, disolvamos el ejército, la marina y la fuerza aérea porque no te sirve para nada. Estamos como los chilenos también tienen F-16. Y resulta que van a pelear contra la OTAN por la Antártida con los F-16 que le dan ellos. Evidentemente que no. Es todo, la verdad, una profunda descomposición ante el silencio que aturde de los sectores opositores también, digámoslo esto, y de lo que se supone que tiene que defender. Vos fijate que el patrimonio de las Fuerzas Armadas, ¿quién lo está defendiendo? Los zurdos de ATE. Date cuenta de eso. Exactamente. Una cosita ya para terminar. Nosotros vamos contando a lo largo de nuestros programas el desmantelamiento que está realizando este gobierno. Y uno se pregunta muchas veces, ¿qué pasa que nadie reacciona? A mí me parece que los grandes medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, porque hay cosas que no están diciendo, hay cosas que están omitiendo.
no están informando de lo que realmente pasa. No, están preocupados por Yuyito y ese tipo de cosas. Claro. Claro. Entonces, son los grandes responsables también de la desinformación. Exactamente. Bueno, dejamos acá y vamos a pasar, Pablo, a tu columna, asesinatos laborales. Bueno, se reunió la UIA, la Unión de Industriales Argentinos, que yo también dije, bueno, a expresar sus preocupaciones. Recordemos que la caída de la industria ha sido estrepitosa. Ha perdido, por ejemplo, 30.000 empleos en lo que va en estos meses, y una caída enorme de pymes o fábricas que están funcionando a menos de la mitad de su capacidad. Entonces bueno, ¿qué cosas plantearon? Bueno, plantearon el tema de los impuestos, quieren que le bajen impuestos. ¿Qué otra cosa? El tema de infraestructura, ahí yo les doy la razón. Yo dije, bueno, acá van a reclamar por la nacionalización de los recursos naturales y energéticos, medios de transmisión y de distribución. No, nada de eso. Habla de infraestructura. Lógicamente, un país que no puede garantizar electricidad, es muy difícil sostener industria. Pero lo que me llamó más la atención todavía es, recordemos lo que fue la ley Bases, ¿no? Donde, por ejemplo, se recortó mucho conquista laboral, por ejemplo, se disminuye, los días de licencia a las mujeres embarazadas. Eso seguramente debe empezar que nos hace muy competitivos, teniendo a las mujeres trabajando con embarazo avanzado. Francamente nunca voy a entender esa lógica. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, ya precarizaron a todo? Está todo, no te podés enfermar, las mujeres no se pueden embarazar. Para dentro de 25 años precisamos 49 millones de habitantes. Yo quiero ver quiénes son los que van a ocupar esos espacios vacantes. ¿Qué es lo que le preocupa digo, son los signos de una sociedad fallida, que después se traduce en los gobiernos que tenemos, ¿no? Los juicios laborales, pero no resolvieron eso con la ley base, no tanto precarizado. No, el tema de los accidentes laborales. Les preocupa los accidentes laborales, no los accidentes laborales, sino los juicios. ¿Qué dice en un informe de juicios acumulados de este año? Son 105.960. Se observa que hubo un aumento de 14,3% con respecto a octubre del 23, de 10.366. Un acumulado del 2023 de 98.484 juicios. Por otro lado, se destacó que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos. Entonces, ¿por qué hay más juicios? En gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos, dice esta declaración de la UIA, de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo. Si Milei dice que no se va a meter en esas cosas, pero bueno, a pesar los litigios han subido un 25%. ¿Qué litigio? Si el sector empresario bajó la siniestralidad
a los mínimos históricos, ¿qué juicio por accidente de trabajo hay? ¿Por qué aumentan y no bajan? Entonces, ¿qué es lo que ha pedido la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina? Ha pedido medidas integrales, por ejemplo, la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, que está estipulado desde la sanción de la ley 27.348/17. Pero, a ver, cuerpo forense, el cuerpo, digo, antes de que venga el tipo con la tiza a hacer la silueta del cadáver, no habría que evitar los accidentes laborales, que son en definitiva, Sería si lo no, más lógico. ¿para qué querés los forenses? Los Claro. forenses vienen ante el hecho consumado. El hecho consumado, vos tenés que ir antes. ¿Qué es lo que dice de los grandes esfuerzos que hace? Yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? El repunte, que ahora han archivado la causa, la culpa de los marineros que se hundió el barco, para la justicia. 10 víctimas, 3 se encontraron los cuerpos, el resto están desaparecidos. ¿Cómo va a actuar ahí la medicina forense, por ejemplo? Otro caso sería el de San Antonino, que apareció uno que encima, el que apareció estaba en negro, porque no figuraba en los registros, porque esa es la cosa que pasa. Entonces, uno no puede, la verdad que no podemos, en el tiempo que tenemos, hablar de todo este tema de siniestralidad laboral, que a veces se confunde con episodios que tienen que se lo caratula de tragedia, que no son tragedia. Por ejemplo, el último fue el hotel de Villa Gesell. El dueño del hotel era de acá de Mar del Plata. Los que murieron eran los obreros. Había incluso un carpintero que ya estaba haciendo una changuita para comprarle algo a la hija y quedó ahí atrapado. ¿Qué es lo que habían decidido? Afinar. Mire, uno tiene edad y ha visto cosas, pero yo la verdad cada vez me sorprendo más. Afinaron las columnas. Ese fue el motivo del derrumbe. ¿Quiénes son los que murieron? Murieron la ex dueña y la novia de uno de los trabajadores, uno de los que trabajaban ahí, y todos los trabajadores murieron ahí. 2 que alcanzaron a escapar, Sí. después todos murieron aplastados ahí. El dueño no murió ahí. No. Que ese es el último caso de entonces seguramente cuando la UIA dice se bajan los riesgos y vos te encontrás con que vino uno y le pareció muy piola afinar las columnas que sostienen el edificio, no cuadra que por haya ahí. gente que iba a hacer eso, que iba a realizar No, esa tarea. lo hicieron, lo hicieron. por eso se cayó. Entonces, digamos, no podemos llegar a todos lados, pero sí por lo menos en lo más emblemático. Por ejemplo, los obreros de la construcción. Había un afiche de la UOCRA, de hace unos años atrás, que decía así se trabaja, ¿no? Y mostraban un obrero de la construcción con uniforme, Sí, con todos los elementos. el casco, arneses, distintas medidas de seguridad, que únicamente la vimos en el afiche. Vayan a la obra que quieran, de las que están, o si recuerdan alguna, si vieron a un trabajador de la construcción llevando todo ese equipo. En ningún caso. Yo eso nada más lo vi en los afiches, que son por ahí de las cosas que más observamos, porque uno siempre ve una obra en construcción pública o privada que está ahí a la mano, pero hay trabajos que uno no lo ve. Por ejemplo, el de la pesca.
Que esto ya es algo que saltó ya como escándalo y por impulso de los familiares, que fue el hundimiento en el 17 de Repunte, donde, por ejemplo, se empezó a contabilizar que en 20 y pico de años, en 44 hundimientos, murieron 100 personas, hubo 100 víctimas, porque podemos contar que murieron los cadáveres que aparecieron, lo que desaparecieron se los cuenta como víctimas. Donde encima le echan la culpa a los tripulantes, que no se pueden defender porque están desaparecidos o directamente apareció el cadáver. Nadie tiene responsabilidad. De hecho, mucho antes de que se resolviera este tema, que va a ser apelado, ya, por ejemplo, el caso Caputo, que ya también falleció, que estamos hablando del dueño de Repunte, ya habían cobrado el seguro, se llenaron de guita por barcos de la década del 50, en el caso del Repunte, que se lo compra a Brasil, que es una empresa de Brasil, porque Repunte estaba hundido, es un barco reflotado, en que acá le pusieron porque los barcos tienen diseño especial en función a la actividad que realizan, porque recordemos que es un elemento flotante sobre una masa en movimiento. Están diseñados para una actividad específica. Acá agarraron, le pusieron 2 tangones. Los tangones son esos palos que van al costado, para aquel que no entiende lo que es, que pesan 1 tonelada, que son las que hicieron perder la estabilidad de la nave, porque la nave no estaba hecha para llevar tangones. Eso es responsabilidad, eso no es una tragedia, eso son directamente asesinatos laborales. Por ahí no nos queda mucho tiempo y no podemos avanzar en distintos ejemplos. Por ahí tomamos lo más emblemático, pero por ejemplo se está dando actualmente en la industria petrolera. Ahí algunos pensarán de que el trabajo, el petrolero, gana plata porque trabaja con petróleo. No, gana plata porque el trabajo es un trabajo de alto riesgo. Claro. Están trabajando con material combustible en alta presión, sea en su forma gaseosa, sea en su forma líquida, que encima es combustible. Por eso es que ganan y por eso son los riesgos que corren. Por ejemplo, en el 2022 en Neuquén se registró 1.033 accidentes laborales en el sector de minas y canteras, lo que representa un 29,3 más que el 2021. Te digo, y en esto es interesante compararlo con los trabajadores de la pesca. ¿Por qué? Porque lo que las empresas petroleras recaudan es lo mismo que recaudan las empresas pesqueras, recaudan en dólares. ¿Entendés? Ellos no ganan en pesos, ellos ganan en dólares. Entonces, vos fíjate que para una empresa que en una pyme local, donde vos la estás apretando para el tema de seguridad e higiene, y está recaudando en pesos, estas empresas que ganan en dólares tienen tal estado de precarización, ya tienen tal grado de miserabilidad, porque ya son miserables, porque viste, atender las condiciones básicas de seguridad para un empresario de la pesca, como para un empresario petrolero, digamos, no tiene sentido.
no es plata, sin embargo lo hacen. Y maniobras como, yo me acuerdo de la del 2019, la de José Marcelo, el barco de Moscusa que salió de España con 47 metros de eslora y llegó acá con 44, porque hasta 45 metros podía hacer la campaña de pesca de langostino. Son ese tipo de cosas se dedican a hacer. Pero esto es más grave. Eso es en el 2022. Ya en el 2024 ya hay 4 muertos en accidentes en Vaca Muerta. En el 2019 la organización Basta de Asesinatos Laborales registró 514 muertes de trabajadores en el país, lo que equivale a una muerte cada 17 horas. Algunos factores que contribuyen al aumento de accidentes son la flexibilización laboral, el aumento de la productividad, que hace que todo vaya al límite, pero con el mínimo de empleados y el mínimo de seguridad, falta de prevención en la seguridad, y la falta de los comités de seguridad e higiene, que, por ejemplo, es también responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Una muerte cada 17 horas. Y la UIA se queja de los juicios laborales. Estos son razonamientos propios de una sociedad fallida. Porque aparte, eso, yo la verdad, en lugar de ello me callaría la boca, porque que siga muriendo gente y eso lo van a hacer más competitivo. No van a ser más competitivo si la nación defiende sus recursos energéticos, si mantiene su territorialidad. De hecho, la Comisión de Transporte de la UIA aprobó la privatización del río Paraná por 30 años, por donde pasa el 80% de la producción argentina, que va a quedar todo en arcas de empresas extranjeras. En lugar de eso se preocuparon en su momento que las mujeres trabajen con un embarazo avanzado y le preocupa que los familiares de las víctimas, una cada 17 horas, les hagan juicio. Que si no les hacen juicio van a ser más competitivos. No es eso. La verdad que estos son los razonamientos de una sociedad fallida, incluso de algunos de los sectores, de algunos integrantes de la clase trabajadora están hablando. Como decía Evita, ¿no? Triste es aquel que oliendo a bosta se piensa que es el dueño de la vaca. Nos vamos, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 horas estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Nos vamos escuchando a Papos, el tren de las 16. Saludos para todos.